Bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Hoy nos trasladamos a la casa de perfumería de Swiss Arabia, los cuales ya conocemos que sí es verdad que dentro de sus distintos perfumes suelen ser perfumes que nos recuerdan, clonan sin querer otros perfumes muy conocidos. Hoy vamos a conocer Valencia, aquí lo estáis viendo. Tengo que decir que el líquido de este perfume se ve como un poquito verde y luego en fotos donde lo venden, como en Amazon, que os lo dejaré por ahí abajo el enlace de donde podemos encontrarlo, se ve como de color azul. Pero total, da igual, porque el color del perfume se hace a base de tintes, ¿de acuerdo? Da igual, mientras ponga Valencia es el mismo perfume, solo que se inspiran con los tintes, punto. Bueno, pues voy a leeros las notas del perfume. Os voy a contar a qué aroma nos recuerda, si se parece mucho o no, ¿de acuerdo? Bueno, este es uno de Parfum y lo vemos en tamaño de 100 mililitros, ¿de acuerdo? Vamos con sus notas, os lo leo. Valencia es un perfume con notas de salida de manzana, bergamota y limón, notas de corazón, rosa, jazmín, gardenia y peonía, notas de fondo, sándalo, almizcle, notas atalcadas y ámbar. Tiene una duración muy buena, teniendo en cuenta de que es un perfume cítrico floral. En este caso llega a durarnos en torno a las 7 horas e incluso los rastros se quedan en la piel. Intensidad media alta la primera hora y después va bajando a una intensidad media. Pero sí es verdad que tiene una intensidad muy buena y muy buena estela. La verdad es que no le voy a tirar piedras porque funciona muy bien y es delicioso. Sí, señores. Este perfume viene a ser una inspiración, imitación, clon, sin querer serlo, del perfume Herba Pura. Este perfume, lo cierto es que cuando sale tiene un aroma cítrico, frutal, con esa composición de frutas tropicales, independientemente de las notas que nos cuenta. Se nota esa composición de frutas tropicales con una ligera nota verde y luego pues la composición floral que le corresponde. En ese sentido sí que es verdad que en el primer momento que te lo pones te resulta un poquito más cítrica y más frutal que lo que es Herba Pura, ¿de acuerdo? El perfume de Herba Pura. En ese primer momento tienes las dudas de que sea exactamente igual, o sea, si conoces bien el perfume sabes que le va a faltar ese algo que tienen siempre los perfumes originales. Según va secando y vamos avanzando en el perfume, sí es verdad que cada vez más esos aromas dices, es que lo siento mucho y me duele en el corazón decir que se parece mucho a uno de mis perfumes favoritos, pero sí que es cierto que se parece mucho y se te hace muy agradable. Me gustaría tirarle piedras diciendo, se parece pero dura poco. Pues no, porque sí es verdad que le han puesto calidad, además de que es mucho más económico. Pues la verdad es que a mí, de acuerdo en mi experiencia, es un perfume que me sorprende que aguante tan bien en la piel, teniendo en cuenta de que es ese perfume con notas cítricas, notas florales, frutas, demás, pero que quizá y tendría incluso que durar menos. Pues no, la verdad es que me gustaría criticarlo negativamente diciendo, bueno, pues es un mal clon de Herba Pura, pero no puedo hacerlo porque realmente se parece mucho y realmente es muy rico, a mí que me encanta Herba Pura, lo disfruto mucho y sí que tiene una duración y estela muy buenas e interesantes. Como siempre en este tipo de perfumes, siempre le queda algo que no es completamente igual al perfume original. Eso por supuesto, porque yo siempre digo que es la magia que tiene cada perfume. El perfume original siempre tiene esa magia que es indescriptible y que es, por supuesto, imposible de copiar. Por supuesto que sí. Pero, pues son opciones. Si no te puedes permitir el perfume original, pues sí que una inspiración, pues es aceptable. ¿De acuerdo? Sí, es verdad. Yo también soy partidaria de que si podemos comprarnos el perfume original, pues mejor. Y yo al final Ya lo sabéis que finalmente me he comprado el perfume de Herba Pura porque independientemente de tener
distintos perfumes que se parezcan mucho a estos perfumes, pues sí es verdad que al final tener el perfume original es como la ilusión que te queda, ¿verdad? Bueno, pero si no, pues es bastante más económico. Yo lo encuentro en Amazon, que os voy a dejar abajo el enlace. No os digo el precio porque también en Amazon suben y bajan los precios constantemente, ahí tenéis el enlace, quien quiera mirar sobre todo dónde encontrarlo, porque los perfumes de Swiss Arabian pues no se venden en todas las perfumerías. Pero sí es verdad que no puedo decir otra cosa, que dentro de lo que cabe es un buen perfume con un buen parecido al perfume que le corresponde y ciertamente es muy rico este perfume. Quizá y el frasco muy sencillo y cambia de color, no, que este está verde, pero el de la foto de Amazon es de color azul, pero bueno, pues eso, así que bueno amigos, pues nada más. Eso sí, me encantaría saber si lo habéis probado, qué os parece, qué sensaciones os da y demás. Si alguien me va a preguntar que cuál de los dos perfumes me gusta más, si el de Swiss Arabian o el perfume de Al Aramein, que también os lo dejo por abajo, el Amber Gold, pues la verdad es que sigo prefiriendo el de Al Aramein, que para mí tiene más parecido y tiene como otra intensidad, mantiene mejor la intensidad. Pero eso es cuestión personal y en mi opinión, ¿de acuerdo? Amigos, si habéis tenido la oportunidad de probar este perfume, por favor, contadnos a vosotros qué os parece. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.